Universal. Perfecto, entonces son las 17 horas con 16 minutos. Arrancamos ya, tenemos contacto en este momento con Ariel Ávila. Él es periodista, investigador y columnista colombiano que ha seguido muy de cerca y ha monitoreado muy de cerca la situación que hoy por hoy vive la hermana República de Colombia. Ariel, bienvenido, te saluda Andrés Durán, me acompaña Adriana Costa, un gusto tenerte en este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrés, muy amable, y un saludo a todo el pueblo del Ecuador. Muchísimas gracias. Ariel, la primera interrogante que se nos viene en función de este contexto, de este preludio que nosotros ya lo hemos un poco esbozado en el programa, es justamente qué está pasando realmente en Colombia. ¿Por qué la represión por parte de la fuerza policial? ¿Cómo entender la desigualdad socioeconómica? ¿Y por qué la agresividad de esta reforma tributaria que sigue golpeando el bolsillo de la clase media, pero también de la gran mayoría de colombianos? ¿Qué decir al respecto? Mire, a ver, para entender esta película hay que ver tres fotografías. Por un lado, la primera fotografía es una democracia que se evaporó en Colombia. El Congreso de Colombia desde el año pasado no funciona con el tema de la virtualidad, no atienden a nadie. La rama de la justicia está funcionando a media máquina, las oficinas cerradas con la disculpa de la pandemia, y el gobierno del presidente Iván Duque legisla por decreto. Entonces la gente se cansó y se volcó a las calles. Nadie esperaba esto porque estamos en medio de un pico de la pandemia brutal, que usted hoy 464 muertos. Entonces nadie se lo imaginaba y la gente entró en un proceso de radicalización democrática. Dos, una crisis económica profunda. Más de un 20% de los hogares en muchas ciudades no tienen para poner 3 platos de comida al día. La situación es muy grave y el gobierno, como solución a esa crisis económica, optó por darle más plata a los ricos y aumentar los impuestos a los pobres. Y pues eso volcó la gente a las calles como una gota que derramó el vaso. Y lo tercero, una seguidilla de errores de la administración Duque, comunicacionales, o sea, unas torpezas que son muy difíciles de entender incluso para nosotros los analistas. Hoy, por ejemplo, el ministro de Hacienda renunció esta mañana, que la sociedad lo odia, y hasta hace 14 minutos el presidente le aceptó la renuncia. Hasta tardan horas en hacer, o sea, es una seguidilla de errores y estamos en una situación muy compleja. Ustedes en Ecuador pueden tener mucha experiencia por ya a finales de los 90, pero nosotros en este momento que estamos nunca lo habíamos vivido en la historia reciente del país. Sí, Ariel, desde el Ecuador hemos visto con mucha preocupación las imágenes brutales respecto a la represión de la fuerza pública contra los manifestantes. Esto se nos vino a la memoria lo que ocurrió acá en Ecuador en el año 2019, en el paro de octubre, en donde hubo 11 víctimas mortales. Sin embargo, en Colombia estos hechos no han tenido la trascendencia por parte de los grandes medios de comunicación. Y yo quisiera saber si es que hay una cifra ya más actualizada respecto a los muertos, porque según la Defensoría del Pueblo son 16 las víctimas mortales, pero la Central Unitaria de Trabajadores asegura que son 28 los asesinatos. ¿Se tiene ya una cifra sobre esto y cómo entender la no, digamos, la parte de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación colombianos, que no han dado el despliegue real a este lamentable hecho que está sucediendo allá en Colombia? A ver, dos o tres respuestas rápidas. Lo primero es que ante la radicalización democrática de la población, el gobierno del presidente Iván Duque optó por la represión y lo que él llamó asistencia militar, que es una militarización durísima. Desde el 28 de abril a las 6 de la mañana hasta anoche había un total, según organizaciones sociales, de 28 víctimas. Hace también unos 40 minutos acaba de actualizar la base de datos por parte de la institucionalidad, que básicamente nos dice que son 19 homicidios. De esos hay uno que es un policía y los demás son civiles, la mayoría jóvenes. Y los programas míos de televisión o lo que yo he hecho en redes sociales son jóvenes de 19, 22 años con unas historias trágicas. Esto ya había tenido, segunda respuesta, una cosa similar en septiembre del año pasado en Bogotá, donde también asesinaron 12 personas.
y no cayó un solo general, no se cayó un solo coronel. Entonces la historia de impunidad es muy grande. Y lo tercero, si el gobierno no logra desactivar el paro entre hoy y mañana, el fin de semana próximo va a ser el clímax más alto de esta movilización social. Ariel, se me viene a la mente que hace pocos días el presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, visitó a Iván Duque, lo recibió en Bogotá, tuvieron un almuerzo con el Ejecutivo y su gabinete, y Lasso dio una declaración preocupante para los ecuatorianos porque dijo que el gobierno colombiano va a ser un aliado estratégico en el intento ecuatoriano de ingresar a la Alianza del Pacífico. Posteriormente, en reiteradas ocasiones hemos visto circular videos de Guillermo Lasso apoyando o gratificando de alguna forma la gestión del expresidente Uribe. Parecería que hay un triángulo ahí amoroso en términos políticos. Quiero consultarte, ¿cuál es la injerencia de Uribe en todo este contexto? Porque inmediatamente de que da un tuit en las redes sociales, en el Twitter, se militariza la situación y la fuerza pública se vuelve mucho más agresiva con la radicalización de la protesta social. ¿Qué clase de asidero tiene esto a la luz de los hechos? Hoy por hoy todos los analistas del país, de todos los medios tradicionales, alternativos, pues consideran que Uribe es verdaderamente un peligro para todo lo que está pasando. No solo la empresa Twitter le sancionó uno de los trinos, sino que en general ya ni siquiera lo tienen en cuenta, porque sí realmente es un peligro lo que él está haciendo, llamando a la violencia. La cercanía con Lasso es histórica. Lo de Lasso, sus relaciones vienen desde cuando Lasso compitió por primera vez, hace 3 campañas creo que. Viene y muy cercano. No hay que olvidar que un gran sector de Colombia vive en Miami, donde está gran parte de lo que fue la oposición a Rafael Correa en Ecuador, vienen allá. Pero yo lo que siento es que pues el presidente Lasso ahora pues va a encontrar un Ecuador deshecho en términos económicos, etcétera. Él va a tener que lidiar con eso y yo creo que aquí el gobierno de Iván Duque terminó ayer. Puede ser que de la presidencia salga en un año, ¿sí? O año y 4 meses, pero su gobierno terminó ayer y aquí lo que queda es como un enfermo de cáncer terminal, cuidados paliativos para obligar a ganar el tiempo que más pueda, pero la crisis en la que está sumida el gobierno de Iván Duque aquí en Colombia, eso no tiene precedentes. Sí, justamente, Ariel, quiero consultarte cuál es el panorama que tú avisoras de aquí para los próximos días, semanas, meses, respecto a la conflictividad. Pues si bien el presidente Duque ha retirado el proyecto de reformas tributarias, también ha renunciado el ministro de Hacienda, pero como tú has señalado, esto no va a ser suficiente y hay la posibilidad de que en los próximos días haya un estallido social. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el panorama? ¿Y qué es lo que Yo, quiere el presidente Duque para tratar de frenar esto? yo lo que le digo es, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. O sea, yo no me atrevo a decirle qué va a pasar, no sabría. Lo que sí le puedo decir es que el gobierno de Iván Duque está negociando con varios gremios, los camioneros, los taxistas, aquí y allá, para desactivar el paro entre hoy y mañana y dejar algunos sectores solos y que eso se vaya languideciendo. Yo no creo que lo estén logrando, pero lo están intentando desde esta mañana. Las organizaciones sociales ya han dicho que vienen a Bogotá y vienen por Duque, eso nunca había pasado, que vienen y van a intentar sumando fuerzas a medida que arrancan desde Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, a subir hacia Bogotá. Y eso va a comenzar martes o miércoles y ellos ahí van a medir su aceite esos 3 o 4 días y el fin de semana sabremos. Y lo cuarto, hay una convulsión política. El senador Petro de izquierda hoy dio una rueda de prensa súper corta de 12 minutos, nunca había hablado tan corto él, donde habla de qué hacer para solucionar el tema de plata, pero no se mete en lo de protesta. El uribismo, la ultraderecha está totalmente escondida, no se sabe, los senadores, nadie sabe qué está pasando, digamos, están escondidos. Y los otros sectores tradicionales pues están intentando ganando poder. Ahí vamos a ver qué sale. Esa es la realidad. ¿Qué vaya a pasar? Yo, perdóneme, pero no atrevo a decir qué pueda pasar.
Quisiera consultarte sobre unos datos que realmente son espeluznantes, ¿no? ¿Por qué te digo que son espeluznantes, Ariel? Porque es una constante en el discurso de estos líderes que evocan el neoliberalismo. Siempre hablan de déficit fiscal, de tapar el hueco del déficit fiscal, etcétera, etcétera, con una carga impositiva sobre todo a los más pobres y a la clase media. Hace poco consultaba un dato revelador que decía que de lo recaudado, de la presión fiscal recaudada en Colombia, el 30% es evasión tributaria. El 30% se evade en Colombia, que es aproximadamente 18 millones de dólares. ¿Por qué no se ha discutido en el seno del gobierno, también la sociedad civil, la posibilidad de poner un impuesto al patrimonio y mejorar la capacidad redistributiva del Estado? Lo que hemos dicho hasta el momento es que se tiene que hacer una reforma tributaria progresiva, donde los ricos paguen más y los pobres paguen menos, donde se castigue más la evasión, donde se coloquen impuestos a las bebidas azucaradas, que en Colombia no hay, impuestos verdes, una reforma tributaria, en fin, progresiva. Eso el gobierno no lo ha entendido, pero hoy por hoy cualquier reforma tributaria está enterrada. No hay espacio político. El gobierno tenía una reunión esta mañana, la canceló. Los partidos de oposición hablaban de una reforma diferente, pero la gente no quiere escuchar de reforma tributaria, así sea positiva. O sea, no quiere nada que la palabra que diga reforma. Entonces yo creo que esto está enterrado. ¿Qué queda para buscar la plata? Eso es muy buena pregunta la suya. Lo que se ha pedido es que se derogue una reforma tributaria del año 2019 que le quitaba impuestos a los ricos, que se derogue y ya, y que el otro gobierno se encargue de lo que venga. Pero la situación es muy complicada económicamente para la clase media, para el sector asalariado. Nosotros, pues creo que en todos los países, creo que Ecuador está igual, pero los datos que salieron de pobreza hace 4 días indican que Colombia retrocedió 2 décadas, casi 2 décadas. O sea, toda esa bonanza petrolera del año 2004, 5, 6, eso se echó a la caneca de la basura. Y como le digo, hay ciudades donde el 20% de la población no tiene cómo poner 3 platos de comida al día en una mesa. Esa es la situación dramática que tenemos hoy, pero además, vuelvo y repito, pues eso es casi toda Latinoamérica. Creo que tienes el micrófono apagado ya. Sí, sí, Ariel, sé que tienes otro compromiso. Brevemente, para finalizar, quiero consultarte cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo, concretamente el defensor Carlos Camargo Asís. Me da la impresión de que no, de que su actitud ha sido un tanto tibia y no ha tenido el mismo protagonismo que hubo en Ecuador. Nuestro defensor del pueblo, durante el paro de octubre, fue quien más elevó su voz de protesta ante los organismos internacionales y el propio gobierno. ¿Cuál ha sido el papel en este caso, del defensor del pueblo colombiano? El defensor del pueblo en Colombia es una persona que estaba en el máximo órgano electoral en Colombia, que aquí se llama el Consejo Nacional Electoral. Fue acusado de beneficiar al candidato del uribismo de la derecha, Oscar Iván Zuluaga, de la investigación de Odebrecht. Eso lo llamaron el Pacto del Silencio. Luego lo pasaron a una institución que se llama Federación de Departamentos y de ahí salió con escándalos de corrupción por entregar contratos. Y luego lo nombran como premio como defensor del pueblo de la coalición de gobierno. Nadie esperaba nada de él, digamos, que todo el mundo iba a saber que su defensoría iba a hacer esto. Pero sí, su silencio, se fue a vacunar para Estados Unidos, llegó y salió para una casa rural de un sector muy rico en Colombia, lo llaman Anapoima, es un municipio, y el tipo ni siquiera estuvo estos 4 días de paro, o sea, es un desastre. El ombudsman acá no existe, el señor enterró esa institución. Bien. Muy Ariel, lamentable. te queremos agradecer muchísimo por las apreciaciones, los criterios y también queremos pedirte para una posible entrevista posteriormente para seguir valorando la situación real que hoy atraviesa la hermana República de Colombia. Muy amable. Claro que sí, aquí voy a estar pendiente y como le digo, esta semana va a ser súper intensa. Muchas gracias. Éxitos en todo, Ariel. Un abrazo, gracias. Bien, son las 17 horas con 31 minutos. Yo me quedo preocupado, Andrés y amigos, Sí. por lo que acabó de señalar Ariel, periodista colombiano, que la situación es muy preocupante en Colombia y podría haber un estallido a pesar de que el gobierno colombiano echó marcha atrás con el tema de la reforma tributaria.
porque ha sido una serie de problemas que ha venido acumulando la población colombiana, especialmente la pobreza, la desatención por parte del gobierno y en este último tiempo también la deficiente atención respecto a la pandemia, que ha sido similar a lo que ha acontecido acá en el gobierno ecuatoriano. Y también ha señalado que prácticamente no existe defensoría, no existe defensor del pueblo allá en Colombia. Y en ese sentido, Fíjate el dato está desprotegida estremecedor fíjate el dato estremecedor que nos acaba de dar Ariel, cómo los vínculos institucionales, políticos, se colindan de manera directa con la corrupción. Yo quiero comentar al respecto, doctora Costa, pero antes de hacer el comentario nos pide producción una pequeña pausa. Volvemos, comentamos y damos paso también a nuestro segundo invitado, Carlos de la Torre.